Hola a todos, bienvenidos a Filosofía del Alma. Yo soy Elena y bueno, hoy, como ya dijimos en el anterior vídeo, vamos a hablar de Juan Duns Scoto, que nace en Escocia. Se llamó Doctor Sutilis, puesto que sus enseñanzas filosóficas eran muy sutiles. Nació en el 1266 y desde joven se hizo franciscano y empieza a enseñar teología en Oxford y en París. Fue expulsado de París por Felipe el Hermoso y se fue a Polonia, donde fallece en el año 1308. Bien, pues a modo de introducción, hablando un poco de este grande de los grandes, pues podemos comentar que en 1270 y sobre todo en 1277 hubo un fenómeno en París que fue el fenómeno de las condenas. Tempier, que era un obispo que gobernaba en París, estableció estas condenas. Las relativas al año 1277 se entendieron como una condena absoluta a la filosofía. Y una veintena de estas tesis de las condenas de Tempier afectaron a Scoto como comentador de Aristóteles y también afectaron a Tomás de Aquino y a Averroes. Se crea una doctrina refundida en diálogo de amor y odio con el aristotelismo, el averroísmo y el tomismo. Las obras más destacadas de Scoto serían el Opus Oxoniense y el Opus Parisiense. El Opus Oxoniense son las obras escritas en Oxford, que son más importantes que las del Opus Parisiense. Y las Opus Oxoriense, ¿de acuerdo? Que son las de Oxford. Y tenemos también, como hemos dicho, las Opus Parisiense, que son las escritas en París. También escribió cuestiones de metafísica, escritos de lógica y también sobre el primer principio. Scoto tiene como un punto de diálogo, tiene las tesis de Aristóteles y también tiene como punto de diálogo su propia tradición que en parte asume y que en parte pues no acepta, en parte la rechaza. Y cuando Scoto expone una tesis, lo que hace es primero recoger las tesis de Enrique de Gante y en segundo lugar recoger las tesis aristotélicas y exponer su propia tesis. Así que una vez hace estos primeros pasos de recopilar las tesis de Enrique de Gante y de recopilar las tesis aristotélicas, lo que hace es exponer su propia tesis. Y habla de la distinctio formalis aparte rei, que serían distinciones dentro del tercer estado de la esencia de Avicena. En cuanto al objeto del intelecto humano, Scoto ya no tiene una
captación intelectual del ente, como se observa, por ejemplo, en autores como Avicena, sino que le da una interpretación aristotélica. Escoto dice que el comienzo de la metafísica ha de ser la investigación por el primer objeto del intelecto humano. Escoto, en lugar de comenzar como Avicena, se pregunta por el primer objeto del entendimiento. Por primer objeto, por primero se entiende temporal. Primer objeto en el tiempo se entiende el primero en adecuación, es decir, ¿qué conoce el entendimiento? ¿Cuál es su primer objeto? ¿Cuál es el objeto del entendimiento? Dice Escoto que hay una tesis que dice que el objeto del entendimiento humano es la esencia de las cosas sensibles, ¿de acuerdo? La tradición de esta tesis es la tradición aristotélica, según la cual nosotros, los que estamos estudiando, lo que estamos estudiando es lo que son las cosas, ¿de acuerdo? Lo que se estudia es lo que son las cosas. Y Escoto dice que la tesis de que esta tesis que ha expuesto de que el objeto del entendimiento humano es la esencia de las cosas sensibles no es cierta, porque eso sería encerrar nuestro conocimiento a las cosas sensibles, con lo cual seríamos empiristas, es decir, con lo cual Hume tendría razón, porque entonces el entendimiento se limitaría a las cosas sensibles. Lo que conoce el entendimiento humano es la naturaleza de las cosas sensibles, y si admitiéramos esta tesis, únicamente podríamos conocer cosas sensibles, ¿de acuerdo? En segundo lugar, Escoto dice que no todo conocimiento es por abstracción, que no todo conocimiento es conceptualización a partir de cosas sensibles. Otra de las tesis existentes es la de que nuestro entendimiento tiene por objeto a Dios. Y esta tesis es la tradición iluminista. Enrique de Gante llega a afirmar que Dios es lo primero que conocemos, que Dios es el principio de nuestro conocimiento. Lo que Escoto dice es que el objeto propio del entendimiento humano es el ente en cuanto ente, es decir, el toon, ¿de acuerdo? El objeto propio del entendimiento humano, repito, es el ente en cuanto ente. Y lo que está diciendo Escoto es que nuestro entendimiento tendría como objeto el ente en cuanto tal, pero lo que pasa es que nosotros, al estar inmersos en un cuerpo, lo primero que conocemos son evidentemente las cosas sensibles, pero per se, de suyo, el entendimiento humano está destinado a contemplar el ente en cuanto ente, el propio ente. Y en el próximo vídeo hablaremos de el ens univocum, es decir, el ente unívoco, y desarrollaremos esta tesis que acabamos de mencionar de la captación por parte de nuestro entendimiento del ente en cuanto ente, y hablaremos de qué es el ente, ¿de acuerdo? Como el ente como noción unívoca, ¿de acuerdo? Hablaremos de las posiciones que defienden al ente como algo análogo, como por ejemplo tesis defendidas por Aristóteles y los seguidores de Aristóteles, y aquellos que defienden que el ente es
equívoco, ¿de acuerdo? Como por ejemplo autores como Enrique de Gante, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias, espero que os estén ayudando estos vídeos. Si te ha gustado, suscríbete y comparte los vídeos, sígueme, y muchísimas gracias por tu atención. Muchas gracias, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.